Primero con un recordaris de lo que se le enseñó en fisiopatología. En el capítulo de renal hubo una clase dedicada a equilibrio ácido-base. Entonces yo voy a hacer un recordaris de eso. Como ustedes saben, también lo aprendimos en fisiopatología, el proceso que los médicos, ustedes futuros médicos, van a seguir para tratar una enfermedad, para tratar a un paciente, porque lo que tratamos somos a los pacientes, no enfermedades. Este es el camino que más o menos siempre vamos a seguir. El sujeto sano sufre algún proceso patológico. Acude a donde ustedes, donde obviamente tienen que evaluar los síntomas y los signos. Y establecer síndromes. Como siempre, los que ya han dado conmigo, lo ideal es que siempre se determine el mínimo de síndromes. Si es uno, mejor. Entonces, el diagnóstico sindrómico no nos sirve para tratar al paciente. Nosotros tenemos que llegar al diagnóstico etiológico. Y para llegar al diagnóstico etiológico, seguramente necesitaremos de exámenes complementarios, ya sean exámenes de laboratorio clínico o de imágenes. Una vez que nosotros tenemos el diagnóstico etiológico, obviamente le vamos a dar un tratamiento. Todos esperamos que el tratamiento lo lleve a la recuperación y no a este otro camino. No llega a la recuperación y no a este otro camino. Pero este largo camino pues tiene algunos desvíos, y uno de estos desvíos es lo que llevamos en el curso anterior, que son los procesos o alteraciones fisiopatológicas. Hemos estudiado fisiología, donde aprendemos todo lo que es lo normal, y en fisiopatología lo que se altera. En cuanto a fisiopatología renal, nosotros a grosso modo podemos orientarnos en el que existen 4 campos. Uno de ellos es el campo de la patología glomerular, ¿no? Cuando las enfermedades afectan fundamentalmente al glomérulo. En este caso, por ejemplo, pueden ser las glomerulonefritis, que son inflamatorios, o los síndromes nefróticos, que no son inflamatorios. La mayor parte de enfermedades pueden ser las túbulo-intersticiales. Por ejemplo, el ITU alto, o sea, la infección del tracto urinario alto, es una forma de patología intersticial. La patología vascular puede ser vascular de los grandes vasos y de los pequeños vasos. Y cuando hay patología de los pequeños vasos es que suele afectar al ovillo glomerular, y son las vasculitis, ¿no? Y por último, vamos a tener un campo que casi no lo vemos en medicina interna, pero sí se relaciona mucho y que lo manejan los urólogos, son las patologías de las vías urinarias, ¿no? Esta patología de las vías urinarias es relativamente frecuente en la niñez y en la mediana edad, ¿no? Tal vez los cálculos urinarios, son los más frecuentes. Pero en la tercera edad, los varones estamos perjudicados por el problema prostático. Ustedes saben que la uretra atraviesa la próstata, y la próstata es como una pera pequeña, ¿no? El cual, pues, cuando hay crecimiento de la próstata, ya sea benigno o maligno, tiende a obstruir la vía urinaria. Y puede producirse diferentes patologías, ¿no? Estas patologías que están acá, estas alteraciones fisiopatológicas, pueden cursar con función renal normal,
Por ejemplo, un síndrome nefrótico generalmente cursa con patología renal normal. Algunos pueden cursar con lesión renal aguda. Por ejemplo, la próstata, cuando recién ocurre la obstrucción, va a producir una lesión renal aguda. Y si no se trata adecuadamente y rápido, no se puede evolucionar a una enfermedad renal crónica, lo que antes llamaba insuficiencia renal crónica. Esta lesión renal aguda puede evolucionar bien, lo curamos, y pasa a tener una función renal normal. ¿No? De repente todavía sigue con el proceso, está en curación, pero ya tiene función renal normal. O de repente camina a la enfermedad renal crónica. ¿No? A la enfermedad renal crónica. Ese es más o menos el panorama renal. Aquí tenemos el panorama respiratorio. ¿Y por qué elemento respiratorio? Porque el equilibrio ácido-base depende pues, de pulmón y riñones, ¿no? Igualito, yo creo que esto ya no vale la pena repetir, ya se lo he dicho, pero en fisiopatología pulmonar ya ocurren, como se les ha enseñado, 3 procesos bien estructurados. Cuando hablamos de procesos obstructivos, nos referimos a obstrucción de las vías aéreas. Y ustedes saben que las vías aéreas empiezan para algunos desde las fosas nasales hasta los bronquiolos, hasta los bronquiolos terminales, o tal vez dicen desde la laringe, faringe hasta los bronquiolos terminales. O sea, de todo lo que se llama las vías aéreas, ¿no? Los procesos restricción, se van a referir a aquellos procesos en el cual van a ocupan un sitio. El campo pulmonar disminuye. Por ejemplo, una neumonía lobar agarra todo un lóbulo de uno de los pulmones, ya sea derecho o izquierdo, todito deja de funcionar. ¿Por qué? Porque los alvéolos se llenan de pus. Y si el alvéolo se llena de pus, la sangre que pasa por ahí no tiene con quién intercambiar gases. Entonces la sangre entra y sale igual. Se produce un shunt, ¿no? Restrictivo también puede ser, por ejemplo, la aparición de un quiste hidrativo, que puede ser como una pelota de repente, bueno, como también tan grande como mi mano, tan pequeña como una bolita de ping-pong o una canica, pero está restringiendo el campo pulmonar. Otro ejemplo de restrictivo puede ser un derrame pleural. Ustedes saben que el espacio pleural es un espacio virtual. Si ocurre un derrame pleural, entonces el líquido va haciendo que este espacio virtual se vuelva real. ¿Y a costa de qué? El pulmón se va a ir comprimiendo, ¿no? Se va a ir comprimiendo y ya deja de funcionar. Entonces, ese sería el campo restrictivo. Y el campo vascular, algunos lo consideran que es campo de los cardiólogos, porque si ustedes recordarán, pues qué cosa es el proceso respiratorio en general. Es un alvéolo, aquí está mi mano izquierda, aquí está la membrana, una membrana, y aquí está un alvéolo, un capilar. Entonces, el intercambio gaseoso adecuado es cuando pues hay aire aquí, hay sangre acá y hay una membrana alveolar capilar adecuada. Pero ¿qué pasa cuando en el capilar la sangre no circula adecuadamente? Ya sea porque esa circulación de la sangre en los capilares pulmonares va a depender de la actividad del corazón. Ustedes saben que el circuito pulmonar nace en el ventrículo derecho
y termina generalmente en la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Pero cuando hay alteración de estos componentes, entonces la sangre como que se atasca. Entonces, por ejemplo, no circula bien por los pulmones. El edema agudo del pulmón es uno de ellos. Y generalmente el problema no se produce por el problema. Pueden ser causas pulmonares las que produce edema agudo pulmón, pero también son causas cardíacas las que la pueden producir, que son las más frecuentes. Entonces, en base a esto, es que me he permitido pues, establecer estos cuadros. Y aquí, para terminar, pues esto puede caminar a la etapa de insuficiencia respiratoria, ¿no? Estos procesos pueden caminar a la etapa de insuficiencia respiratoria, ¿no? Que ya ustedes saben que además el cuadro clínico necesita un sustento de laboratorio, ¿no? Se dice que un paciente puede tener insuficiencia respiratoria oxigenante, ¿no? Cuando su PO2 es menos de 60, 70, o hipoventilante, ¿no? Hipoventilante cuando su CO2 es más de 50. Y también se acompaña de hipoxemia, ¿no? Entonces, hay insuficiencia respiratoria oxigenante e hipoventilante, ¿no? Muy bien. Entonces, en base a este recordaris, vamos a seguir recordando lo que les enseñamos en fisiopatología, qué cosa es un ácido y qué cosa es una base. Esto también se los enseñaron en bioquímica, ¿no? Ácido es todo un compuesto que es capaz de ceder un electrón. Y todos estos compuestos que están acá son capaces de ceder un electrón y lo que queda ya es una base, ¿no? Lo que queda es una base. Por ejemplo, miren, nuestro metabolismo energético fundamental es en base de la glucosa. La glucosa con presencia de oxígeno entra el ciclo aeróbico y va a producir en líneas generales 38 ATPs. Y como residuo metabólico queda el ácido carbónico, H2CO3, pero el ácido carbónico es muy inestable y se descompone en CO2 y agua, ¿no? Este CO2 en 24 horas se produce alrededor de 15.000 milequivalentes, una barbaridad, 15.000 milequivalentes. Y como ustedes saben, la única forma de eliminación del CO2 es vía pulmonar. No hay otra forma de eliminar CO2. En cambio, hay otras fuentes de producción de hidrogeniones. Por ejemplo, los aminoácidos sulfatados, en su proceso pueden hacer llegar esta vía. Y entonces pueden producir glucosa, urea, y miren, produce 2 hidrogeniones. Otro tipo de aminoácidos, ¿no?, como la arginina, produce un solo hidrogenio. Estos hidrogeniones son los que, si bien es cierto, estos son hidrogeniones volátiles, el CO2 es un hidrogenión volátil, indirectamente llamado así, por resultado pues de la separación del ácido carbónico. Estos de acá son los no volátiles. Y se produce alrededor con una dieta normal, y otros más, aquí he puesto 2 ejemplos. Otros, por ejemplo, el ácido úrico también está, otros más, se producen alrededor de 1 milequivalente por kilo de peso corporal en 24 horas con una dieta normal, ¿no? Con una dieta normal. O sea, si los caballeros que me escuchan, uno que tenga 70 kilos, más o menos 70 milequivalentes en 24 horas. Una dama, ¿no?, de repente 50, 52 kilos, más o menos 50, aproximadamente, ¿no? Y
estos hidrogeniones no volátiles, como están viendo aquí, se eliminan por vía renal. Y en líneas generales, entonces, en el riñón, más o menos, la eliminación de hidrogeniones se realiza de la siguiente forma. Un 0,1%, o sea, una muy pequeña cantidad, en forma de hidrogeniones libres, que es lo que le da la característica ácida de la orina. La orina, la mayor parte del día es ácida. Un 33% va a formar lo que está aquí, fosfato ácido de sodio, también denominado acidez titulable. ¿Y cómo nace? Nace del fosfato, aquí es el fosfato básico de sodio. A ver, creo que MH2PO4. Sí, aquí me he equivocado. Sí, discúlpeme. Aquí es NaH nomás sin este 2, porque es un solo hidrogenio. Este es el fosfato básico de sodio, sí, disculpen, ¿eh? Aquí esto está mal. Y este es el fosfato ácido de sodio por la presencia de un hidrogenión más. Este hidrogenión, un hidrogenión de este es cambiado por un sodio, y entonces se forma el fosfato básico de sodio, ¿no? Que es 33%. Y por último, la gran mayor parte de los hidrogeniones se eliminan mediante este compuesto, que es el cloruro de amonio, ¿no? Cloruro de amonio. Entonces, de esta forma, los ácidos no volátiles se eliminan por el riñón de esta forma. ¿Y por qué hago este recordario? Porque si un paciente dice, doctor, no orino, caray, uno de los problemas que se presenta, el no orinar, es este. No elimina ácidos volátiles. El otro gran problema, que aquí sí no lo he puesto, es la eliminación de potasio. El potasio, una ingesta normal de potasio, lo voy a mencionar nomás, el 90% del potasio que se ingiere se elimina por vía urinaria, 9% por vía digestiva y 1% por el sudor. Pero por ejemplo en porque no se suda, o se suda mínimo, entonces casi eso no es importante. Y así sube usted un montón, tampoco no es importante. Lo importante es el 90% se elimina por la orina. Doctor, no orino. Primer problema, que está acá. O también puede el segundo. Entre y el potasio está el problema. Porque le va a producir una acidosis metabólica y el otro le puede producir una hiperpotasemia que puede producir alteraciones del ritmo cardíaco y puede matarlo eso. Igualito va a ser acá. Paciente, no puedo respirar. Doctor, no puedo respirar. Me falta aire, disnea. De repente está ocurriendo esto. No se está eliminando adecuadamente el CO2 y hay retención de CO2. La concentración de hidrogeniones, miren ustedes, es tan pequeña, hidrogeniones libres, 40 nanoequivalentes por litro. Nanoequivalentes. Si lo llevamos a esta unidad habitual que nosotros acostumbramos a manejar, sería, miren, 0.00040 miliequivalentes por litro. Una miseria, comparado con la de sodio. Miren, sodio. Un ratito, por favor. ¿Sí? Puedes tocar moderadamente, me parece, para el placer. Su bonita, por favor, doctor.
Ya le puse a ella me va a llamar cuando lo va a necesitar, ¿ya? Ah, ya. Vas a cachar de centro. Estoy buscando. Disculpen, ¿eh? Entonces, comparado con el sodio, miren ustedes, es pues una cantidad ínfima. Pero esta cantidad ínfima, si no sabemos tratarla, mata al paciente. Yo pongo esta comparación, es como tener en un bolsillo 40 soles y en otro bolsillo 140 millones de soles. Miren, es la diferencia. Pero esta gran diferencia, pues como vuelvo a repetir, si nosotros como médicos mañana más tarde no sabemos tratarla, nuestro paciente le va a ir mal. Sorensen aplicó la definición de pH a esta bajísima cantidad de hidrogeniones. Entonces definió el término pH como el logaritmo negativo de hidrogeniones. Si nosotros aplicamos el logaritmo en base 10 de esta concentración de hidrogeniones, nos va a salir que el pH es más o menos, el pH central es 7,4 y el rango de variación normal 7,35 a 7,45. 7,35 a 7,45. Algunos son un poquito más estrictos, 7,36 a 7,44. Muy bien. Eso es, por eso el término pH se refiere a la concentración de hidrogeniones, ya que esta es una cantidad muy pequeña. ¿Qué cosa es el amortiguamiento, el sistema amortiguador, un buffer? ¿Qué es un amortiguador? Si nosotros llevamos, creo que la mayoría entiende qué hace un amortiguador en un carro, en un vehículo. Hace que los desniveles del piso, los desniveles del piso no lo siente el pasajero. Y contra más fino es el carro, obviamente mejor vas a ir, más cómodo vas a ir en el carro. ¿Qué cosa es un amortiguador buffer? O tampón o buffer. Aquí tenemos una definición primero que es una mezcla de un ácido débil y su respectiva sal. Evita que las grandes variaciones del pH, o sea, el pH vendría a ser la comodidad del pasajero, cuando en una solución se incrementa o disminuye la concentración de hidrogeniones u oxidrilos. Por ejemplo, ocurre una gran retención de producción de hidrogeniones. Obviamente, el pH se va a alterar. ¿Qué va a hacer el sistema amortiguador? Vamos a poner que ese pH llega a 7.1, que es severo, que es grave, 7.1. ¿Qué hace el amortiguador? Que no llegue a 7.1, sino que se quede en 7.3, por decir, que ya está mucho más cerca al normal. Ese paciente va a ir mejor. Eso es lo que hace nuestro sistema tampón. Y nosotros como médicos también vamos a hacer eso, vamos a ayudar de que el disturbio ácido-base se acerque más a lo normal. ¿Qué pasó? Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos una base del bicarbonato de sodio. Mire, frente a un ácido tan fuerte como el ácido sulfúrico, que se produce, como le dije hace un momento, por el metabolismo de algunos aminoácidos sulfurados, ¿no? Mire, se vuelve una sal neutra, sulfato de sodio. Y un ácido débil, que está acá. ¿Cuál es este ácido débil? El ácido carbónico. H2CO3. El ácido carbónico se descompone en CO2 y agua. Cuando aplicamos la ecuación de Henderson y Hasselbalch al sistema tampón bicarbonato, lo aplicamos como está aquí.
pH es igual al pKa más logaritmo de la concentración de bicarbonato de sodio entre su respectivo ácido. El ácido carbónico. Aquí tenemos bicarbonato de sodio y aquí tenemos ácido carbónico. ¿Qué cosa es el pKa? Logaritmo negativo de la constante de disociación del ácido, de este. ¿Cuál es? 6.1. Vamos a desagregar lo que está escrito acá. Nos va a quedar el ion bicarbonato y como este se descompone fácilmente, CO2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Reemplazarlo en esta ecuación. Si nosotros reemplazamos estos valores en la ecuación, vamos a tener 7.4. Tal vez un número que lo voy a mencionar solamente para que sepan por qué está aquí, es de 0.03. Es un factor de transformación, ya que esto de acá está en miliequivalentes por litro y esto está en milímetros de mercurio. Miliequivalentes por litro y esto milímetros de mercurio. Se multiplica por esto 0.03 para que las dos unidades se hablen. Es como transformar de repente metros, centímetros a pulgadas. Hay que multiplicarlo por un valor, ¿no? Entonces nosotros, con el afán de simplificar esto, vamos quitando todo esto. Y nos vamos a quedar con esta proporción. Ahí está. Que el pH es directamente proporcional a la concentración de bicarbonato e inversamente proporcional al PCO2. Entonces, ¿qué cosa es compensación? En el sistema, en uno de los sistemas de amortiguadores, es el sistema tampón bicarbonato, que como ustedes ya saben, es el principal sistema amortiguador del extracelular. ¿Y qué es compensación? Voy a leer: procedimiento mediante el cual los amortiguadores o tampones tratan de minimizar la variación del pH, consecuencia de los cambios de concentración de lo que ya les dije, del bicarbonato y del PCO2. Si ustedes, como vamos a ver acá, vamos a suponer que este empiece a subir, el bicarbonato empieza a subir o a bajar. Bueno, a bajar si quiere, bajamos. Se consume bicarbonato. El pH tiene que bajar, relación directa. Pero como esto es un sistema de compensación, ¿qué va a hacer el PCO2? También va a bajarse. ¿Quién lo hace bajar? El pulmón. El pulmón empieza a hiperventilar y botar CO2. Entonces, si este baja y este también baja, el pH ya no varía tanto. Esa es la idea de un amortiguador, de un buffer o un tampón. Entonces, lo que le dije, no se pretende que el pH vuelva a la normalidad, sino acercarse a lo más normal posible. Inclusive usted, como médico, también, si va a aplicar algún fármaco, alguna cosa para mejorar su pH, mejor acercarse nomás. Porque, ¿y cómo se va acercando? Dando la mitad de la dosis que usted ha calculado que debe dar, y vuelve a hacer otra medida. Le da otro poquito más y vuelve a hacer otra medida. Porque de repente, si usted da la medida completa, de repente se pasa para el otro lado, ¿no? Entonces, no está bien eso, ¿no? Entonces, el otro objetivo que tenemos es que, en consecuencia, debe salir de la zona de peligro. El paciente debe salir de la zona de peligro. El paciente debe salir de la zona de peligro. Aquí tenemos, miren, nuestra proporción. Todos los alumnos que rotan conmigo y que tienen, que tenemos un caso de ácido base, yo le digo, si usted está sospechando, si usted sospecha que el paciente tiene una alteración del equilibrio ácido-base, tiene que tener en cuenta esta proporción. Entonces, esta proporción, en base a nuestra historia clínica, nosotros podemos presumir de que de repente el bicarbonato está bajo, una disminución del bicarbonato. Esto puede ser, por ejemplo,
Cuando la orina, lo que les dije hace un momento, excreción disminuida del ácido. Para el doctor, no orino, no eliminan los ácidos, se consume bicarbonato. Ustedes miran, ¿y cómo así? Acuérdense que esos hidrogeniones que vimos hace un momento, que no se pueden eliminar, van a ser cogidos por el bicarbonato. Entonces, si ustedes agarran HCO3 más H más un hidrogenio, se convierte esto en ácido carbónico. Este ácido carbónico se descompone en CO2 y agua, CO2 se elimina por los pulmones y el bicarbonato disminuye. Ahí tenemos disminución. Otro, pérdidas digestivas bajas o renales. La diarrea, ¿no? Normalmente el contenido intestinal es alcalino, o sea, tiene bicarbonato. ¿Qué cosa pasa en el colon? Se reabsorbe la cantidad de bicarbonato suficiente para mantenerse en equilibrio. Pero cuando usted tiene diarrea, ¿no? Cuando usted tiene diarrea, y pues no será 1 o 2 cámaras, sino 2, 3, 4 días con diarrea, entonces pierde mucho bicarbonato. Entonces aquí el bicarbonato se ha perdido, ha disminuido porque se ha perdido. En el anterior caso se ha perdido porque se ha consumido. Otro ejemplo de que se consume, por ejemplo, generación aumentada de ácido, como hemos visto en los casos de diabetes, cuando tenemos una cetoacidosis diabética. Gran producción de estos cetoácidos, hidrogeniones. Como dije hace un momento, estos hidrogeniones no pueden estar alegremente paseándose en la sangre. ¿Amortiguados por quién? Por el bicarbonato. En este caso se producirá una acidosis metabólica, ¿no? ¿Qué hace el sistema de compensación? Va a hacer de que el PCO2 disminuya. Entonces el pulmón va a empezar a hiperventilar para botar CO2. Y el pulmón debe funcionar adecuadamente. Entonces, ¿cuál es la respuesta compensadora? Que la disminución del PCO2 va a disminuir 1,2 milímetros de mercurio por cada 1 miliequivalente de bicarbonato que disminuye. Un momentito, por favor. ¿Sí? No, disculpe. La paciente Chambi le ha traído 2,700. Usted le ha puesto 1,700. ¿Le voy a poner 1,700 o...? Chambi. No, 2,700. Yo lo tengo correcto. Ya, gracias. Disculpe nuevamente. ¿No? Entonces, vamos a decir que el pulmón está compensando adecuadamente cuando el PCO2 va a disminuir 1,2 milímetros de mercurio por cada miliequivalente de bicarbonato que disminuye, ¿no? En ese caso, cuando se cumple esta norma, el pulmón ayuda bien, entonces decimos que tenemos un disturbio ácido-base simple, una acidosis metabólica simple. Vamos a suponer ahora que el paciente tiene un disturbio, un problema pulmonar. Entonces el pulmón no puede eliminar el CO2 adecuadamente. Entonces no se cumple esta regla. Entonces vamos a tener un disturbio ácido-base mixto. Vuelvo a repetir. Si el disturbio ácido-base, como en este caso puesto la acidosis metabólica, su fenómeno de compensación, que sería el pulmón trabaje adecuadamente para que cumpla esta regla, si la cumple, acidosis metabólica simple. Si no puede cumplirlo porque obviamente el pulmón tiene algún problema, entonces vamos a entrar a un tipo de acidosis, un disturbio mixto, que será acidosis metabólica más lo que esté sucediendo con el pulmón. Cuando el bicarbonato aumenta, los aumentos de bicarbonato están descritos aquí.
ingreso excesivo de bicarbonato. Pero la causa más frecuente es esta. Una de las causas más es pérdida excesiva de hidrogeniones digestivas altas. El caso clínico que les he puesto es precisamente de este tipo. Paciente que vomita. Entonces, el paciente que vomita, ¿qué pasa? El cuerpo tiene un equilibrio entre hidrogeniones y bicarbonato, y ion bicarbonato. Si tú pierdes ácido, hace que vomita, tú que vomita ácido clorhídrico, vomita y vomita, el bicarbonato se queda. Entonces se produce ¿ya qué cosa? Un cuadro de alcalosis metabólica. Esta alcalosis metabólica, ¿qué cosa trae? El bicarbonato aumenta, entonces para compensar el CO2 también tiene que aumentar. El CO2 tiene que aumentar. Y aquí se puede ver otra regla, la respuesta compensatoria. ¿Cuándo se dice que el pulmón está compensando adecuadamente? Cuando cumple esa regla. Cuando un aumento del PCO2, el aumento del PCO2 aumente de 0,6 a 0,7 milímetros de mercurio por cada 1 miliequivalente de bicarbonato. Hay otras reglas de estas de compensación parecidas que los diferentes autores publican o son su criterio, ¿no? Yo le estoy poniendo esta. ¿Está claro? Esas son las denominadas, entonces, los disturbios no respiratorios. No respiratorios. Para completar, aquí voy a poner los disturbios respiratorios. Ajá. Disminuye el PCO2. Disminución de PCO2. ¿Cuándo disminuye el PCO2? Hiperventilación alveolar. Por ejemplo, ¿cuándo? En emergencia, a veces se llega la neurosis conversiva. Es una patología de comportamiento de la persona que reacciona frente a un problema hiperexcitándose, ¿no? Entonces aumenta más la respiración. Se excita aumentando su respiración. No puede estar gritando lo que quiera, pero está respirando más de lo que debe respirar. Entonces está botando más CO2 del que debe respirar. Entonces, eso va a producir una disminución del PCO2. Entonces, ¿qué se va a poder? Una alcalosis respiratoria. ¿Por qué? Porque si este disminuye, el pH aumenta. Aquí la relación es inversa. El pH aumenta, alcalosis respiratoria. ¿Qué tiene que hacer el bicarbonato? Tiene que disminuir. Si el PCO disminuye, el bicarbonato disminuye. Pero aquí hay una gran diferencia. Mientras el PCO2, el pulmón hace variar el PCO2 como un conejo, el riñón hace variar el bicarbonato como una tortuga. Entonces se van a dar dos situaciones de compensación. Cuando recién se presenta el cuadro, es agudo. Entonces, la regla dice que hay una disminución de 2 miliequivalentes de bicarbonato por cada disminución de 10 milímetros de mercurio. Algunos dicen que no varía nada. ¿Cuándo es crónico? Cuando después de casi 48 horas, 72 horas que le da usted tiempo al riñón a que trabaje, entonces se dice que es crónica cuando ha bajado 4 milímetros de mercurio, 4 miliequivalentes de bicarbonato por cada disminución de 10 de CO2. Entonces aquí sí podemos tener una alcalosis respiratoria aguda, ¿no? Cuando llega a este paciente, le llega, por ejemplo, a este paciente, le llega con un estado de ansiedad, es una neurosis conversiva, llega a emergencias agudo, pues, ¿no? Va a tener más o menos, o de repente el bicarbonato ni varió, o tal vez varió hasta menos 2 miliequivalentes, bajó hasta 2 miliequivalentes. Pero cuando ya es crónico,
por ejemplo, en enfermedades pulmonares, etcétera, o como sucede en la altura, por ejemplo, ¿no? En la altura ocurre esto. Los que habitan normalmente en la altura tienen este problema, pero ya debemos todo como normal, para ellos es normal, ¿no? Entonces ocurre esto. Y el otro caso es cuando disminuye, depresión del centro respiratorio. La sobredosis de drogas es un ejemplo muy claro, ¿no? La sobredosis de drogas. Es un problema, por ejemplo, del fentanilo, ¿no? Es algo que el presidente norteamericano quiere combatir, pues la entrada de esta droga, el fentanilo, ¿no? Y el fentanilo, como otras drogas, cuando se produce una sobredosis, deprime el centro respiratorio. Y el centro respiratorio, pues, es una máquina, como el CPU de la computadora, que recibe información, la procesa y emite una respuesta. El centro respiratorio, que ustedes se ubican entre el bulbo y la protuberancia, recibe información de los receptores de oxígeno como de CO2 y elabora una respuesta. Le manda la respuesta al diafragma, músculo principal de la respiración. Entonces el diafragma enlentece su movimiento o lo aumenta. Pero la sobredosis de droga produce que el centro respiratorio también se drogue, entre comillas. Ya no entiende lo que le llega ni emite una orden adecuada. Entonces el sujeto poco a poco va quedando ahí. Y muchas veces los encuentran muertos. Muy bien, ¿qué pasa entonces con el aumento aumento del CO2? Va a producirse una acidosis respiratoria. ¿Y qué cosa es lo que va a hacer? El riñón debe retener bicarbonato. Aquí está la flecha. Debe retener bicarbonato. Este riñón tiene una capacidad como una tortuga, y entonces tenemos dos opciones. Es aguda cuando solamente ha logrado variar 1 miliequivalente por cada 10 de CO2. En cambio, cuando yo usted le dio tiempo al riñón a que actúe, vamos a tener un aumento del bicarbonato de 3.5 por cada aumento de 10 milímetros de mercurio, ¿no? Cuando tenemos las acidosis respiratorias crónicas, ¿no? Este es el panorama más o menos global que se maneja en equilibrio ácido-base. Entonces, yo he tratado de simplificarlo, que ustedes lo tengan grabado, creo que algo que debe ser de lo bueno poco, que lo tengan bien grabado y que piensen así. Yo siempre mucho insisto en esta proporción, siempre recordar esta proporción. Para terminar esta parte, ¿no? Vamos a tener lo que sucede en las acidosis metabólicas, este concepto de anion gap, ganancia de aniones, ¿no? Anión. Normalmente el equilibrio de cationes y aniones se da de esta figura. ¿Cómo se calcula el anion gap? Es esta la diferencia entre la concentración de sodio. La mayoría considera solamente al sodio, no considera al potasio. Le quita el cloro y le quita el bicarbonato. Y queda un grupo de aniones que se llaman aniones indeterminados. Por ejemplo, ahí está la albúmina, por ejemplo, que también actúa como un anión, ¿no? El ácido úrico, ¿no? También, y otros más. El ácido beta hidroxibutírico, el acetoacético, está todo metido en un grupo ahí de aniones indeterminados, que más o menos constituyen condiciones normales de 9 a 12 miliequivalentes por litro. ¿Qué pasa
Aquí está, pues he vuelto a repetir eso, ¿no? Aquí está. En este caso, 134 menos 110 menos 14 nos va a dar 10. Pero ¿qué pasa cuando se nos presenta un tipo de acidosis metabólica en el cual el bicarbonato que ha disminuido, obviamente, cuando hay acidosis metabólica es que el bicarbonato tiene que disminuir? ¿Quién lo reemplaza? Estos aniones indeterminados. Entonces se va a llamar acidosis metabólica con anion gap elevado, ahí está aumentado, elevado, o normoclorémica, el cloro aquí está igualito que acá. Para comprender mejor esto, que vamos a tener el otro caso, donde la disminución de bicarbonato, miren ustedes, bicarbonato ha disminuido acá, comparado con este, ha sido reemplazado por el cloro. Entonces se va a llamar acidosis metabólica con anion gap normal, aquí está normal, o hiperclorémica, el cloro está aumentado. Ejemplo de esto, lo que le dije hace un momento, la diarrea. Ejemplo de esto, la cetoacidosis diabética, como ejemplo. ¿Está bien? Esto nomás quiero puntualizar de lo que es acidosis, de lo que es disturbio ácido-base. Y aquí creo que tengo un cuadrito donde ve, tenemos acidosis metabólica con anion gap normal, lo que les puse aquí, diarrea. Y otras grandes, ¿no? Que no es motivo de esta clase, sino tenerlo presente. Y con anion gap elevado, por ejemplo, la uremia. Doctor, no orino. Lo que le dije yo, la cetoacidosis diabética. ¿De acuerdo? Ya, creo que eso ahí. Allá, y terminamos con esto y ahí descansamos un ratito. Cuando uno sospecha, pues, un disturbio ácido-base, hay que analizar el cuadro clínico. Siempre el cuadro clínico importa. Anamnesis y examen clínico. ¿Tiene alteración del equilibrio básico? Parece que sí, o sí lo tiene. Ajá, pienso en mi proporción. Muy bien, entonces mando a hacer un AGA, evalúo los resultados del AGA. Si tiene una compensación adecuada, disturbio ácido-base simple. Si no lo veo, no está adecuado, entonces, sea lo que sea, hay un compromiso del otro órgano, como les expliqué hace un momento, los pulmones están bien, no tendrá, de repente tiene una neumonía, de repente es asmático, de repente tiene una fibrosis, o al revés, ¿no? Tiene un problema pulmonar y el riñón no está funcionando bien. De repente tiene una lesión renal aguda, o de repente tiene una enfermedad renal crónica, o tiene algo que no deja compensar adecuadamente. Entonces ahí vamos a tener un disturbio ácido-base mixto, ¿no? Y no olvidemos de evaluar siempre cómo están los electrolitos. Sodio, potasio, cloro, sodio, potasio, cloro. No se olviden que esto siempre va caminando de la mano con el CO2, el bicarbonato y el oxígeno, ¿no? Todo este conjunto no olvidarse. Muy bien, hasta aquí. 5 minutitos y nos abocamos a lo que queda de la segunda parte. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Todo está bien? Porque también está que nadie pregunta nada. Muy bien, entonces en el reloj tengo aquí 5 para las 5. A las 5 reiniciamos la clase, ¿ya?
Bien, vamos a seguir. ¿Me escuchan? José, ¿está claro? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Muy bien, gracias. Entonces, en esta segunda parte vamos a hablar de la evaluación de la función renal, ¿no? La función renal. Vamos a empezar haciendo un breve recordar lo que es la función renal, en líneas generales, qué hace el riñón, regulación hidroeléctrica del medio interno, lo que hemos revisado ahorita, regula el pH y equilibrio ácido-base, participa junto con el pulmón en eso, lo que es obvio, excreción de productos tóxicos derivados del metabolismo diario, tóxicos y no tóxicos, ¿no? Sería más apropiado. También tiene funciones endocrinológicas, ¿no? Eritropoyetina, vitamina D3, prostaglandina, sistema renina, angiotensina. Es un órgano generador y un órgano blanco. Por ejemplo, ¿qué genera? Eritropoyetina. El 90% de la eritropoyetina se genera en el riñón, un 10% en el hígado, órgano general. Y es un órgano diana, órgano blanco, por ejemplo, de la aldosterona. ¿No? Por ejemplo, de la aldosterona, de la hormona antidiurética, ¿no? Y también degrada proteínas de bajo peso molecular. Ese es, a grosso modo, las funciones que tiene el riñón. Funciones. Y la estructura, las funciones las que tienen por parte de un nefrón, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Simplificando, el corpúsculo renal o lo que se llama el corpúsculo de Malpighi, que está formado por la cápsula de Bowman y el ovillo glomerular. ¿Cuál es su única función? Filtración glomerular. ¿Qué filtra? El plasma. Y lo que pasa de un lado a otro, lo que está en la cápsula de Bowman, en el espacio de la cápsula de Bowman, es el filtrado glomerular. ¿En qué se diferencia el plasma del filtrado glomerular? Ya es el motivo de esta clase, por hoy día. Aquí tenemos una gráfica, aquí tenemos, en el espacio de Bowman. Aquí está el filtrado glomerular y esto que está en medio, el ovillo glomerular. Después viene el túbulo proximal. Aquí tenemos el túbulo proximal. Todo esto que viene, ahí está. Este es el túbulo proximal. Hasta aquí tiene una porción que se llama contorneada, que es contorneada, y aquí tiene una pequeña porción recta. Termina cuando ya se angosta y empieza el Henle, ¿no? La porción contorneada produce una reabsorción isoosmolar del 50-55% del filtrado glomerular. 50-55% del filtrado glomerular. Y esta partecita recta que está acá, secreción de ácidos y bases orgánicas. Por ejemplo, la penicilina, el antibiótico que ya poco se usa, y su familia se eliminan por esta vía. La fenazopiridina, un analgésico de vías urinarias, también se elimina por estas vías. Después viene, ¿qué cosa? El asa de Henle, ¿no? ¿Qué cosa será? Ahí está el asa de Henle. Aquí está el asa de Henle. Asa de Henle empieza acá. La porción delgada, la U, se engruesa y termina aquí, justamente cuando vamos a describir la siguiente porción, en la mácula densa, ahí termina la. ¿Qué cosa hace el asa de Henle? La función del asa de Henle es que la médula renal sea siempre hiperosmolaridad. Siempre sea hiperosmolaridad. ¿Y qué mecanismo lo explica este? El mecanismo de concentración por contracorriente. Que con ayuda de la urea, la concentración de urea,
la osmolaridad de la médula puede llegar a ser a 1400 miliosmoles por litro. O sea, 4 veces la osmolaridad del plasma. La osmolaridad del plasma es más o menos 300. Si llega a 1400 es casi pues 4 veces, 4 por 3, 12, un poquito más. Esa es su función. Hiperosmolaridad de la médula. Aquí viene el aparato yuxtaglomerular, ahí está. Aparato yuxtaglomerular. Aquí está la célula de la mácula densa, que está acá, que pertenecen al túbulo, justamente donde termina el asa de Henle. ¿Qué más tenemos? Tenemos la arteriola aferente, la arteriola eferente o al revés, a ver, déjenme ver. Ya, la arteriola aferente acá, eferente acá, las células mesangiales, hay nervios también, neuronas, nervios, los esfínteres, el esfínter de la arteriola aferente y de la arteriola eferente. Todo este aparato, el aparato yuxtaglomerular. ¿Y por qué se llama yuxta? El prefijo yuxte porque está al lado del glomérulo. ¿Qué funciones tiene fundamentalmente? Es un presorreceptor, o sea, receptor de la presión arterial y receptor de la anatremia. Una vez que ocurre, hay baja de presión o alteraciones de la presión arterial, y para que se produzca un filtrado adecuado, por ejemplo, funcionan las esfínteres tratando de que la presión de filtración se mantenga constante, por ejemplo. Cuando hay una hiponatremia se secreta aldosterona. La aldosterona va a entrar a todo el circuito. Se secreta renina, se secreta renina, para que finalmente la corteza suprarrenal secrete aldosterona, ¿qué función va a cumplir? Lo que vamos a ver después. Incrementa la reabsorción de sodio y a cambio de potasio e hidrogeniones. Entonces, el aparato yuxtaglomerular, presorreceptor y receptor de la anatremia. Y por último, nos vamos a quedar, aquí está pues todo este aparato de glomerular, ¿no? Es lo que está marcando. Después nos vamos a quedar con este triangulito que se ha graficado acá. Este triangulito, ¿no? Este triangulito que aparece acá, que está compuesto por, miren ustedes, el túbulo distal, el colector cortical y el colector medular, ¿no? Ahí está, túbulo distal, colector cortical, colector medular. ¿Cómo el autor que yo leí, cómo lo llama? A esta zona lo llama nefrón distal. A estos 3 elementos lo llama nefrón distal. ¿Cuál es la función del nefrón distal? La composición final de la orina. La composición final de la orina. Si en este momento ustedes han ido a orinar de repente, esa composición de esa orina es trabajo del nefrón distal. Cuánto de agua, cuánto de potasio, cuánto de suero, todo es trabajo del nefrón distal. Túbulo distal, colector cortical, colector medular. Y para que todo eso anterior se desarrolle, pues hay estos procesos básicos que ustedes lo conocen, ¿no? Aquí el proceso de filtración, que es exclusivo del glomérulo, del corpúsculo de Malpighi. La excreción, que ya viene a ser el producto final, que va a la vejiga y luego al exterior. Y luego procesos de reabsorción y secreción que ocurren a lo largo de todo el túbulo. Se reabsorbe uno, se secreta el otro, absorbe esto, luego se secretó, otra vez lo vuelve a reabsorber, etc. Cada elemento tiene su juego ahí. Estos son los síndromes clásicos urinarios, ¿no? Que cuando lleven el capítulo de renal en semiología los van a revisar, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo evaluamos la función renal.
Aquí tenemos la formación del ultrafiltrado, el filtrado glomerular. ¿Dónde nace? Vamos a ver cómo nace. El gasto cardíaco, que ustedes saben que es igual al volumen de eyección por la frecuencia, más o menos es 4 litros 900. Recordamos lo que les enseñó, lo que se enseñó en fisiopatología. Cuando el corazón, aquí están viendo mi mano, cuando el ventrículo está lleno, más o menos tiene 1200 centímetros cúbicos de sangre. En la diástole, final de la diástole. Ocurre la sístole, entonces va a haber, digo que sale, pero un poco se queda de sangre acá. Lo que sale es el volumen de eyección. Ese es lo que está escrito ahí, volumen de eyección. Y se queda un volumen residual, o también llamado volumen sistólico final, al final de la sístole. El volumen que estamos poniendo aquí puede ser 70. Si la frecuencia es 70, 7 por 7, 49. El débito cardíaco en reposo, 4 litros 900 por minuto. En reposo. De esto, ¿cuánto se va al riñón? Mire, en reposo se va 20 a 25%. 1 litro 200. De este litro 200 que es de sangre, ¿cuánto es plasma? Se aplica el término hematocrito, el concepto de hematocrito. Vamos a poner que tengo 45% de hematocrito, 650 de plasma se va al riñón. De ese 650, ¿cuánto se filtra? Otros 20 a 25%. ¿Cuánto es eso? 130 a 150 centímetros cúbicos es el volumen de filtrado glomerular. Este volumen es el que nos va a servir. Determinar este volumen nos va a determinar cuánto es la función normal. Entonces, para eso, ¿qué tenemos que hacer? Mucho antes, inclusive hasta antes que yo empezara a estudiar medicina, se establecieron estas normas de lo que debería tener esa sustancia. Esa sustancia que pueda medir la filtración glomerular, que pueda medir. Aquí tenemos, como esto ustedes van a tener esta transparencia, ustedes lo van a poder leer, ¿qué? Bueno, lo que yo nunca trabajé con esto, ni cuando fuera interno, es la inulina. La inulina es un polisacárido de la fructuosa, semejante al almidón, peso molecular 5200, que cumple muchas de las funciones que están acá, o todas, si ustedes quieren. Pero tenía ciertos problemas al ser inyectado a un paciente para medir la función renal. La infusión debería ser constante, en algunos le producía reacciones alérgicas, otro era difícil de dosar, había que dosarlo, pero era difícil. Y el volumen urinario había que ser muy meticuloso. Con el tiempo se vio que ya no se dejó de usar insulina, sino la creatinina. ¿Qué cosa es la creatinina? Lo que ustedes ya han venido escuchando, creatinina. Es un producto de excreción del músculo esquelético. Independiente de la dieta, casi no influye mucho la dieta. Varía, eso sí, con la masa muscular, pero a nosotros no nos varía la masa muscular pues de la noche a la mañana, ¿no? Lo que pasa es que con esto quiere decir que hay que tener en cuenta, si por ejemplo, yo comparo mi creatinina con un tipo de mi talla y de repente hasta de mi edad, que es físico-culturista, pues tiene unos tremendos músculos que obviamente va a tener mucho más creatinina que yo. Lo bueno, o casi bueno, es que se elimina primero del riñón, esta creatinina se elimina del cuerpo solamente por vía renal. No se elimina por el sudor,
no se elimina por vía digestiva, solamente por el riñón. ¿Y del riñón en qué proceso? En el proceso de filtración glomerular en el 90%. Lamentablemente un 10% se secreta. Si se eliminara por filtración glomerular 100%, sería ideal que cumpliría todo esto. Pero lamentablemente un 10% se elimina por secreción tubular. O sea que la creatinina que tenemos en la orina, no todo es producto de filtración glomerular. Un 10% es por secreción tubular. Y además no sé por qué esto importa. Además de que tiene otra gran ventaja, fácil dosaje en el laboratorio. Con esta técnica, ¿no? La técnica del picrato alcalino. Fácil de dosar en el laboratorio, tanto en sangre como orina. ¿Y qué es la creatinina? No sé, creo que estaba por ahí después, pero de todas maneras, la creatinina es un producto metabólico que nace de la fosfocreatina. ¿Qué cosa es la fosfocreatina? Es un producto fosfo más creatina que almacena energía. Cuando el músculo usa energía, obviamente para contracciones, el fósforo se desprende, y al desprenderse el fósforo, desprende energía que se usa para la actividad metabólica. Y queda la creatina. La creatina es metabolizada a creatinina y eliminada por el músculo al intersticio y por ahí a la sangre, para ser eliminado por el riñón. Ese es el origen de la creatinina. En esta gráfica, mira, nosotros tenemos aquí 1. Usted encuentra una creatinina plasmática de 1, normalísimo. Y mire, ¿a cuánto va a corresponder al filtrado glomerular? Mire, más o menos por acá, mire. Ahí está, casi 130 de filtrado glomerular, normal. Pues. Pero miren, ¿qué pasa cuando la creatinina sube de 1 a 1,35? 35 décimas ha aumentado. Y la filtración glomerular, mira, ¿cuánto ha bajado? De 130 ha bajado a casi 85. Mire, ¿cuánto? ¡Qué barbaridad! ¿Y qué pasa cuando la creatinina sube a 5? Miren ustedes cómo cae la filtración. Casi 22, 23, por ahí. No importa, eso no es lo de menos. Lo que quiero que entiendan es cómo se ve la figura. Y obviamente cuando es 7, miren ustedes cómo cae la filtración. ¿Por qué pongo esta gráfica? Porque no debemos confiarnos en el valor de la creatinina. Porque la creatinina de repente puede estar normal y la función puede estar baja. ¿Por qué? Porque así se comporta la creatinina plasmática con respecto a la filtración glomerular. Y esto puede ser pues un paciente que usted lo examina en una oportunidad. ¿Cuánto tiene creatinina? 0,8. Está bien. Manda, regrese un mes para verlo. Y viene un mes 1,1. Usted dice, no está así en el rango normal, tan normal. No. De repente puede estar sucediendo 8. Mire, cuando tuve el 0,8 estaba por acá, ahora en 1,1 por acá y de repente por aquí varió un montón. Entonces la función renal disminuyó, mientras el otro barrió hasta de repente va a pasar inadvertido, de 0,8 a 1, 1,1 está normal. Y sin embargo la función renal ya bajó 25-30%. Entonces esto, tomen ustedes en cuenta, no se confíen en el valor de la creatinina para evaluar función renal. Para eso tenemos que evaluar, ¿cómo debemos evaluar la función renal? Ahí está.
Aquí están los valores de creatinina según la edad del paciente. Ustedes todos jóvenes, esto generalmente va a corresponder a un varón. Así, ustedes todos estarán por esta edad. A medida que va aumentando la edad, como va disminuyendo. ¿Cómo medimos la función renal? Esta es la técnica mejor, la depuración de creatinina endógena. Vamos a suponer que tenemos una concentración de creatinina de una persona en 90 miligramos por decilitro, ha hecho una colección de orina de 24 horas, 1050, o sea que ha orinado 0,7 centímetros por minuto. Medimos la concentración de creatinina plasmática y aplicamos la fórmula que les han enseñado a ustedes en fisiología. U por B entre P. U por B entre P, donde el filtrado glomerular, ¿no?, depende directamente de la concentración urinaria, del volumen urinario e indirectamente de la presión de la creatinina plasmática. Desarrollamos esto y nos sale 59.5, que está abajo. ¿Cuál es el problema? Y que lo he puesto con esta flecha acá. Esto de acá. ¿Qué es esto? La colección de orina de 24 horas. O sea, ¿qué cosa tiene que hacer usted, pues? Coleccionar orina de 24 horas. Que obvio, pues, obvio. Sí, es obvio. Pero ¿qué pasa? Que coleccionar, no está acostumbrado a orinar en un frasco. O orinar y vaciarlo a un frasco. ¿Cuántas veces orinamos? 4 o 5 veces al día. De repente el paciente dice, pues ya oriné 4 veces, me olvidé, se me perdió una orina. Y ya, pues, una orina, ¿qué será? No importa. Pero miren ustedes, vamos a suponer, si usted orina 5 veces al día, y vamos a pensar que en el día de 1.500, entre 5, cada vez que orina son 300 centímetros cúbicos. 300 centímetros de 1.500, ¿cuánto es? 20%. Entonces, si este volumen, porque se le escapó una orinada, disminuye 20%, ¿qué va a pasar con esto? Disminuye 20%. Y no es que el paciente su función haya disminuido, ¿no?, sino porque no orinó, pues. Y el paciente dijo, que ya no importa, pues una orinadita que voy a hacer. Ya tiene un montón para que mida. Claro que ve el frasco que tiene un montón. Y dice, ya tiene suficiente. Lo que pasa es que no entiende la importancia de esa micción perdida. Porque ustedes, como futuros médicos, y piden una depuración de creatinina endógena, y de repente le sale bajo y usted piensa, ¿y por qué? Pero no tendría por qué estar bajo. Le pregunta, oiga, a ver cómo coleccionó la orina. Pero dígame la verdad, todo lo que hizo. Sí, es así, pero se me escapó una orina, pues estaba viendo televisión y total, me distraje y oriné. Pero ya que sigue así nomás. Ese puede ser el problema. Otros le dirán, no, doctor, como usted me dijo, cumplir las reglas. Allá, entonces, ya es para parar la oreja, ¿no? ¿Okay? Ahí está, ese es el problema, ¿no? Entonces, la colección de orina de 24 horas. El gran problema de la colección de orina de 24 horas es que la colección puede estar incompleta. También puede incrementar la secreción tubular a medida que disminuye la función renal, porque se produce una hiperfiltración compensadora. Puede haber un incremento de la presión capilar y también aumenta el mal, ¿no? Como algunos glomérulos están muriendo, otros asumen la función. Bueno, todos estos pequeños detalles hacen de que esto tenga estos errores, ¿no? Pero sigue siendo la mejor, la más fisiológica, la más natural. Entonces se han establecido varias otras fórmulas,
entre las que yo recomiendo es esta fórmula de Crawford y Gault, que consiste que lo importante es que no tienes que medir orina. Y si no tienes que medir orina, solamente lo puedes calcular 140 menos la edad por el peso seco del paciente dividido a la creatinina multiplicado por 72. La presión plasmática de creatinina multiplicada por 72. Y te evitas el hacer colecciones de orina. Y si tu paciente es de sexo femenino, lo multiplicas el resultado por 0.85. Esto te da una idea de lo que tiene tu paciente, de la función. Y solamente te miras una creatinina plasmática. Ahora se pone, ¿qué cosa es peso seco? Peso seco se supone que es el paciente que no tiene agua retenida. Si el paciente está con edema, échate a calcular cuánto de agua tiene retenido. Ahí se malogra la fórmula. Entonces ahí también mejor es el otro. Ahora, si tu paciente está con una sonda, por A o por B está con una sonda, pucha, ideal es con la depuración de creatinina, porque si tú eres el interno, en la mañana te vas un día, 7 de la mañana, le pones un frasco limpio nuevo. Y le dice a la enfermera, mira, no me voy a botar toda esta orina, y la coleccionas. Si se llena, le pones otro frasco. Al día siguiente tú vas a las 7 de la mañana, quitas y ves cuánto ha orinado en 24 horas. Eso sí, no falla, porque está con la sonda constantemente. Pero como vuelvo a repetir, cuando uno no está, va a orinar, te puedes olvidar. No se olviden la fórmula de Crawford y Gault. El laboratorio también nos ayuda para diferenciar cuando en un caso tenemos una insuficiencia renal aguda o crónica. ¿No? Cuando es agudo, además del cuadro clínico que tenemos aquí, porque este es cuadro clínico, ¿no? Nos va a ayudar, aquí nos va a ayudar, espérense. Cuando la lesión es renal aguda, también se les enseñó a ustedes, la lesión puede ser de origen prerrenal, renal o posrenal. Para recordar brevemente qué cosa es prerrenal, por ejemplo, un paciente que viene por shock. Ha perdido mucha sangre, tiene un shock hipovolémico. Entonces ustedes saben que el sistema adrenérgico, ¿qué cosas? Reparte la sangre en los sitios vitales. Cerebro, corazón y pulmón. Y al riñón, nada. Entonces la filtración glomerular disminuye. Lesión renal aguda prerrenal. Vamos a suponer que llega el paciente y se demoró mucho en restablecerle el flujo sanguíneo renal. 24, 36 horas, está aguantando el riñón ahí, ya no puede más. Necrosis tubular aguda, la segunda etapa. Necrosis tubular aguda. Ya entró a la fase renal, intrínseca o renal. Y posrenal es el ejemplo clásico, obstrucción, la próstata en nosotros los varones. Bueno, y hay otras múltiples causas que usted va a ir analizando. Por ejemplo, el laboratorio, ¿cómo les ayuda para determinar si su paciente está en renal, prerrenal o renal? Llega su paciente, doctor, ¿ya hace cuánto tiempo que no orina? Uy, doctor, mire que el viaje, que entre que he venido, todo será pues como ya 24 horas que estoy con este problema, ya que va a terminar 36. Entonces usted no sabe si todavía está en la etapa prerrenal o renal. Entonces tienen que hacer una serie de pruebas que están escritas aquí, para que usted pueda evaluar si está en etapa prerrenal o renal. Está en todo su libro, ¿no? Tal vez la prueba que más se usa es esa que está acá, el UP, ¿cómo se llama? La excreción fraccionada de sodio. ¿Qué cosa es la excreción fraccionada de sodio? UP de sodio entre el UP de creatinina multiplicado por 100, en una muestra simple de orina. Y vamos a tener aquí, excreción fraccionada de sodio.
Si es menos del 1%, hasta bueno, está usted en prerrenal. Usted lo hidrata bien a su paciente, le pone sangre, etcétera, lo levanta, está muy bien, sale. Pero si ya encuentra usted en 2, ya dice, uy, ya creo que ya se ocurrió necrosis tubular aguda. Y bueno, acompañando de estas otras cosas que ustedes con la práctica lo van a ir aprendiendo. Pero aquí vamos a tener la tabla y también está en los libros para que vean qué es eso, ¿no? También les ayuda cuando, por ejemplo, la lesión renal aguda es normo o hipercatabólica. Por ejemplo, cuando es un producto de una septicemia, es hipercatabólica. Hipercatabólica, pues destruye una septicemia, gérmenes paseándose por la sangre, ¿no? Versus, de repente, una hipovolémica que estaría acá, que es una normocatabólica. ¿Bien? Ese es a grosso modo lo que el laboratorio, muchas cosas más, pues, pero no pretendo pues atosigarlo con tantas cosas porque después no se le queda nada. Por último, vamos a tocar el examen completo de orina. A todo el mundo le piden examen completo de hueco, piden una orinita. Y la orina se pide como de rutina. A todo el mundo le piden una orina. El examen de orina tiene 3 aspectos: físico, químico y sedimento urinario. En algunos casos, cuando usted sospecha de infección urinaria, le puede pedir adicionalmente un urocultivo. Este urocultivo le va a permitir la identificación bacteriana y el antibiograma, que le va a decir qué antibióticos son sensibles, intermedios y resistentes, siempre y cuando usted sospeche de que tenga infección urinaria. Hay médicos que ya lo piden como rutina, dale un examen completo de orina y urocultivo. No necesita, pero le manda. ¿Qué va a hacer? Pero no debería, ¿no? ¿Qué es el examen físico? El examen físico es el que son generalmente buscar los caracteres organolépticos. ¿Qué cosas son los caracteres organolépticos? Aquellos que se ven a través de los sentidos. Se usa a través, por ejemplo, el color, el olor, inclusive hasta podríamos comentar hasta el sabor. ¿No? Ustedes dirán, ¿cómo así? Ahora podemos comentar eso. El volumen. El volumen es válido cuando usted sabe el tiempo de colección. Si no sabe el tiempo de colección, no sirve para nada el volumen. Que su volumen diga, orinó 500 centímetros, ¿en cuánto tiempo? No sirve. Porque ese 500 puede haber orinado en 24 horas, en una sola orinada, etc. Va a tener diferente interpretación. Por ejemplo, aquí tenemos lo normal, con una dieta normal, de 900 a 1500 en 24 horas. Se dice que es poliuria cuando es más de 3000. Se dice que está en oliguria cuando es menos de 400. Y se dice en anuria cuando está menos de 100. Menos de 150. El otro factor que es la densidad. ¿Qué cosa es la densidad? Es comparar el peso de una solución con el mismo volumen de agua destilada. Dicen que el agua destilada no tiene solutos. ¿El plasma tiene solutos? Sí. ¿La orina tiene solutos? Sí. ¿Cuánto es el rango de variación de la densidad del plasma? Aquí está. ¿Cuánto es de la orina? Aquí está. ¿Qué es lo más fácil de medir? Y lo que los laboratorios hacen. Pero el mejor para medir es la osmolaridad. ¿Qué cosa mide la osmolaridad? La presión generada por los solutos en una solución, proporcional al número de partículas por unidad de volumen. Aquí no importa como vamos a ver después, no importa si la molécula es grande, pequeña, no importa, aquí todos son iguales. En cambio, para la densidad sí es diferente, como vamos a ver. Por ejemplo, ¿cuál es la osmolaridad del plasma? Ya lo dijimos hace un momento. 280, 290 miliosmoles por litro. Y el de la orina de 50, 1400.
sea, cuando la orina está bien concentrada, ¿no? Bien concentrada puede llegar a 1400. Aquí tenemos la figura, miren ustedes. Para una osmolaridad de 400, miren cómo varía la gravedad específica o densidad. Normal puede variar entre estos dos rangos, entre 1010 y 1015. Pero vamos a suponer que esa molécula, esa orina, tenga por alguna razón, sea de un diabético, o se le haya puesto un medio de contraste, se le ha tomado una radiografía con medio de contraste, que lo elimina por vía renal, y miren, sigue teniendo la misma polaridad, pero miren cómo varió la gravedad específica. Vuelvo a repetir entonces, la osmolaridad no le importa, es como que de repente pues miremos a los alumnos, ¿cuántos son? 50 alumnos. No importa que sean gorditos, flaquitos, hombres, mujeres, altos, bajos, de 10 años, de 20 años, no importa, lo mira todo. Contamos 50. Eso hace la osmolaridad. En cambio la densidad, no, a este pesa más, este pesa menos, este hace esto, este el otro, y va distinguiendo, la cosa varía. Y lo adecuado, lo que se les enseñó en fisiología, miren ustedes, el volumen urinario, ¿no? A medida que va disminuyendo la densidad, a medida que va aumentando 1, 2, 3 centímetros, la densidad va cayendo. Por ejemplo, cuando es 1 centímetro cúbico por minuto, miren cuánto es. Pero cuando es 3, miren cómo va cayendo la densidad. ¿Eso para qué nos sirve? Para interpretar esta cosa. Poliuria. Uy. ¿Estamos en contacto? Sí, doctor. Sí, disculpen, lo que pasa es que se fue la corriente de la computadora y disculpas. Ya, voy a volver a presentar. Entonces, lo que les acabo de explicar era para ver en qué casos
nos puede ayudar cuando usted tiene una poliuria hipodensa, o sea, orina un montón, más de 3, 4, 5 litros, diabetes insípida, nefrogénica o central, o dipsomanía. ¿Qué cosa es dipsomanía? Gente que pues toma agua por gusto, pero toma agua. O puede tener una diabética, o puede ser una diabetes insípida, que es raro. Poliuria hiperdensa, los diabéticos. Poliuria isodensa, nefropatías adquiridas. Y así sucesivamente usted puede ir viendo lo que tiene aquí para que sea ayuda diagnóstica. Pero ya acuérdense que para que esto sirva, primeramente tiene que saber el volumen, el tiempo de colección. Volumen, tiempo de colección, y ahí la densidad y osmolaridad. Si no sabe el tiempo de colección, ni se preocupa, no sé cuánto será, no puede calcular. El color. Todos hemos visto nuestra orina. Amarillo cetrino, citrino cetrino también. Pero puede variar a esto. Entonces va a determinar determinada patología, ¿no? Por ejemplo, cuando es agua semeja a lavado de carne, generalmente presencia de glóbulos rojos. Amarillo caoba, verdoso, oscuro, que se llama coluria, presencia ¿de qué? De bilirrubina. Olor. ¿A qué huele tu orina? A pichi. Sui generis. Característico. Pero puede tener un olor amoniacal, medicamentoso, a manzana, fétido, por ejemplo, cuando hay presencia de bacilos intestinales, ¿no? Escherichia coli, Klebsiella, etc. Manzana, por ejemplo, en la diabetes, ¿no? Para la presencia de cuerpo cetónico. Medicamentos, algunos medicamentos producen un olor característico de la orina. Y aspecto. El aspecto de la orina. Transparente versus turbio. Generalmente podemos en un tubo de ensayo, la orina, y si tú puedes leer a través del tubo con orina, se dice que es transparente. Leer un texto. De lo contrario consideras turbio. ¿Qué otro considera en el aspecto? La presencia de espuma. Normalmente cuando orinamos, fundamentalmente los varones notamos que se nota al principio de espuma, pero después desaparece. Pero cuando tú tienes proteinuria, esa espuma no desaparece. Por eso pone presencia de espuma. Y sedimento macroscópico. Y ahora no se da eso, ¿no? Porque era un aspecto antes, por ejemplo, se daba cuenta la gente como antes no había la facilidad de baños que hay ahora, se orinaba pues en la clásica bacenilla, ¿no? Entonces el paciente miraba pues que al final se le formaba un concho, una tierra, y eso se le llamaba sedimento macroscópico, y que podía corresponder a cristales o a presencia de pus. Ahora, si usted está en el laboratorio y va a hacer un poco de esa orina, y de repente lo sedimenta con centrifugación, entonces ahí sí tiene otro valor. Entonces, ese es el examen físico. El examen químico usamos ahora la clásica tira reactiva, que ustedes la conocen, pero yo se la voy a mostrar en un momento, ¿no? El examen químico se hace con la tira reactiva. En eso podemos saber proteína. La tira solamente le mide albúmina, no le mide las demás proteínas, ¿no? Solamente albúmina. Para medir todo completo hay que hacer una prueba clásica, ¿no? Y a veces sí se tubo de ensayo, no por eso. ¿Cuáles son las proteínas que podemos encontrar? Aquí estas proteínas de Bence-Jones, ¿no? Que es una fracción de gamma globulina, ¿no? ¿Qué más? Otras proteínas de bajo peso molecular, ¿no? Y puede haber, si hay un problema de músculo, puede haber mioglobinuria, ¿no? Puede haber mioglobinuria. Entonces las proteínas, albúmina, proteínas totales, esto que son fracciones, ¿no? De la cadena, la fracción, era kappa o lambda, etc. Otras proteínas de bajo peso molecular.
Y aquí tenemos pues la tasa de excreción de albúmina miligramos por día, ¿no? Que se considera menos de 30, tal vez así que se da tanto valor importante a esto, que en un paciente que dice que tiene más y tiene sospecha de diabetes, dice que está habiendo compromiso renal, ¿no? Entonces ya se habla de una microalbuminuria cuando está en 30 a 300, ¿no? Y también nos sirve cuando medimos en un dosaje de 24 horas, cuando tiene más de 3.500 tenemos el rango nefrótico, ¿no? Rango nefrótico. ¿Qué otro más medimos en el examen químico? Glucosa. La glucosa en orina, la clásica, es la glucosuria diabética. Y aquí viene por lo que le dije hace un poco, se llama diabetes sacarina y diabetes insípida. Porque la diabetes insípida, ¿qué cosa es? Problemas con la hormona antidiurética. Entonces usted solamente bota agua. Esa orina es simple. Pero cuando es por glucosa, la glucosa, como se pierde, jala agua, entonces esa orina es dulce. Ahí viene pues la diferencia, ahí aparece el insípido y de la orina diabética. También hay glucosuria renal, que son no diabéticas en caso de enfermedades congénitas. La bilirrubina son en las enfermedades a predominio de hiperbilirrubinemia directa, ¿no? Acuérdense que la que se filtra es la bilirrubina directa o glucuronizada, ¿no? Que es hidrosoluble. Y la coluria, que se coluria por la presencia de todos los pigmentos biliares. Por ejemplo, en la hepatitis es característico eso, ¿no? La urobilina acompaña a este problema. Los cuerpos cetónicos, ¿qué cosas son los cuerpos cetónicos? Es resultado del metabolismo lipídico. Por ejemplo, ¿quiénes presentan cetonuria y cetonemia? Los diabéticos. Como la glucosa no puede ser utilizada como fuente de energía, entonces el paciente diabético usa, ¿qué cosa? Los lípidos. Y el metabolismo de los lípidos para obtener energía, además de obtener energía, como residuos le queda pues los denominados cuerpos cetónicos. Beta-hidroxibutírico, acetoacético. Hemoglobina, obviamente la hemoglobina cuando hay hematuria, ¿no? La hematuria puede ser renal o de vías urinarias. Generalmente hay hemoglobinuria cuando es renal, porque el glóbulo rojo, cuando se pierde desde el proceso de filtración, entonces el glóbulo rojo pasa por múltiples etapas de osmolaridad. Entonces se va alterando tanto su osmolaridad mientras va bajando por todo el tubulín que se puede romper. Entonces libera la hemoglobina, ¿no? Hemoglobinuria. Otro que se encuentra son los nitritos, ¿no? Bacterias que producen nitritos, Escherichia coli, Proteus, Salmonella. Pero la orina tiene que tener más o menos un tiempo en vejiga. Por ejemplo, esto ayuda en los ictus por estos gérmenes. Cuando la orina puede estar un tiempo más o menos de 30 minutos, entonces los nitratos que se eliminan por vía urinaria son cambiados a nitritos por estos gérmenes. Y el pH, que ya hablamos, ¿no? El pH, la mayor parte es ácido, ¿no? 8 rara vez, ¿no? Aquí varias condiciones. Entonces, lo que le dije, todo esto se hace mediante este sistema moderno, ¿no? La tira reactiva. Entonces, uno introduce esta tira, la introduce en la muestra, saca 15 segundos y puede ir comparando los colores que tienen en el tubo. Va comparando. Y va diciendo, pues bueno, tiene glucosa tanto, bilirrubina tanto, etc. En ocasiones hay que dosar ya en una orina
sodio, potasio, cloro, calcio, fósforo, pero son circunstancias muy raras que es necesario hacerlo, ¿no? En nefrología lo mejor que se puede, lo que más útil da es el sedimento urinario. Y del sedimento urinario tiene los siguientes componentes: células, las epiteliales tienen poca importancia actualmente. La leucocituria o piuria sí. Leucocitos que son las células blancas enteras formadas. Púlquicos son lo mismo, pero ya están aglutinados, destruidos. La presencia de eosinófilos, la presencia de glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, cuando se ven, no vas a ver glóbulos rojos, ¿no? Si no ves tu orina como lavado de carne, decimos que es macroscópica. Cuando tú ves que cuando el paciente dice, no, estoy orinado normal, no cambió de color, pero sin embargo en sus sedimentos viene más de 4 a 5 por campo, se dice que tiene entonces hematuria microscópica. También se puede ver la forma de los glóbulos rojos. Si está bien formado, pues generalmente corresponde a vías urinarias. Cuando es dismórfico, que son los crenocitos, es por el proceso que les dije hace un momento, que desde que se filtran arriba en el corpúsculo de Malpighi, y como va caminando por tantos sitios donde la osmolaridad va variando, entonces el pobre está sufriendo todos esos cambios osmolares, ¿no? ¿Qué son los cilindros? Los cilindros son otras estructuras que tienen como base, la matriz, la proteína de la glicoproteína de Tamm-Horsfall, ¿no? Dice que la zona, la parte gruesa del asa de Henle es la que le sirve como molde. Y cuando esta proteína, como que vamos a imaginar que es como una red de pescador, por ejemplo, atrapa alúmina, se va a llamar cilindros hialinos. Y esto se considera normal. En cambio, cuando este cilindro tiene células epiteliales, leucocitos, gránulos, hematíes, lípidos, etc., ya son patológicos. O sea, el único cilindro no patológico es el cilindro hialino. Las bacterias, a veces que se tiñe la bacteria para ver en qué cosa, si tiene con Gram o de Ziehl-Nielsen, ¿no? Ziehl-Nielsen es para ver tuberculosis. Cristales. Cristales, producto final del metabolismo alimenticio y fármaco. Los cristales, algunos se forman a pH ácido o pH alcalino. Antes se le daba mucho valor a esto. Uy, si tiene cristales, muchos cristales, de cristaluria se llama. Uy, va a tener cálculos. Y es mentira, porque hay gente que tiene un montón de cristales y nunca ha tenido cálculos. Y hay gente que tiene cálculos y no tiene cristales en la orina. Ya no sirve para nada. El único motivo por el cual la cristaluria es importante cuando usted encuentra cristales de cistina. Que los cristales de cistina se parecen a ataúd, ¿no? A un ataúd. Para dejar ahí sí, esta enfermedad autosómica recesiva que es la cistinuria. Es el único cristal que vale actualmente. ¿Puede encontrar parásitos? Sí. El único parásito que es autóctono de la biosfera es los huevos de esquistosoma. Esta enfermedad no se da en el Perú, se da en el sudeste asiático, ¿no? Y parásitos contaminantes, Trichomonas vaginalis y oxiuros. Como su nombre lo indica, y ustedes ya saben, Trichomonas vaginalis, hábitat normal, la vagina. Y huevo de oxiuros
por la cercanía al ano, y entonces, y si tienes este tipo de gusano que sale a depositar sus huevos en la zona perianal. Tu orina puede tener hongos. Por ejemplo, los pacientes que están con SIDA, no son VIH positivos, sino están con SIDA, pueden tener hongos y otros, cosas que puedes encontrar que seguramente no se informan, ¿no? Espermatozoides, si ha habido relaciones antes o después de antes de la muestra, tanto en hombres como en mujeres, ácaros, los piojos de, ¿cómo se llama? Púbicos, talco, pelos, etc. Es el sedimento urinario. Bueno, esto es en línea general de lo que le quería decir. He tratado de ser lo más simple y explícito posible. Traten de grabarlo, obviamente siempre lo importante. En equilibrio ácido-base ya le dije, no se olviden de la proporción esa. Cuando ustedes sospechen de una alteración del equilibrio ácido-base, entonces piensen, se altera el bicarbonato, se altera el PCO2. Y sobre eso les va a ayudar en su interpretación. Y ahora pues, antes era un lujo tener un dosaje ácido-base, era un lujo. Ahora no, ya, ahora existe una máquina. En todas las emergencias tienen ya una máquina procesadora de eso. Entonces tienen que saber interpretar. Y ustedes como futuros internos tienen que hacer la función arterial para obtener la muestra. En la orina, algo que no les he mencionado, una buena muestra de orina. ¿Cuál es una buena muestra de orina? La que se toma bajo la técnica del chorro medio. Así no sea para urocultivo, la mejor orina es la que se toma técnica de chorro medio. ¿Qué cosa es el chorro medio? Usted empieza a orinar, imagina que está orinando, agarra su frasquillo, mete, toma cantidad suficiente y saca, sin parar de orinar. Imagínate, está orinando, deja salir un poco, agarra el frasco, mete, orina ya medio frasco, retira, sigue orinando. Obviamente no tan simple así, porque si es para urocultivo, hay que tener cuidado que tiene que ser un vaso estéril, que no se vaya a contaminar, etcétera, tiene su técnica. Pero y generalmente una buena muestra es que en el laboratorio te lo toman. Eso que te dicen, mire, lávese y orine esto, no, eso no, la gente no entiende. Ni ustedes mismos, a ver, hagan la prueba, ustedes saben, ustedes mismos tomarse una orina de chorro medio. Si ustedes médicos, futuros médicos, no saben explicarle a un paciente que toma chorro medio, ni entiende que es chorro medio. Muy importante, porque si no, más en mujer, fácilmente que esa orina se contamine con problemas vaginales. Y en hombres, el problema puede ser pues, el prepucio largo, ¿no? El prepucio largo. El prepucio largo, ¿qué cosa es? Cuando la piel cubre todo el glande. Entonces, para ese caso hay que levantar la piel para que, si por si acaso hay algún problema en el prepucio, no contamine, ¿no? Hay que la sed y todo eso. Por eso la técnica del chorro medio, no se olviden la técnica del chorro medio. ¿Alguna pregunta, comentario? Muy bien. Entonces, le voy a pasar a uno de mis delegados que conozco, le voy a pasar el PPT, ¿ya? Muy bien, nos estamos viendo, jóvenes. Gracias por todo. Felicidades. Gracias, doctor. Gracias, doctor.